Hola, soy Blas de Lezo. Estoy aquí para contarte brevemente mi historia y terminar con algunos mitos sobre mi persona. He de decir que hasta hace pocos años era recordado, casi en exclusiva, por los hijos de la Real Armada Española, así como en lugares concretos, como Cartagena en el Virreinato de Nueva Granada. Se me atribuyen muchas frases que nunca dije, en algunos casos porque las dijo otro oficial a mi cargo, como aquello sobre la escuadra inglesa para llevar carbón, o en otros casos simplemente porque jamás habría dicho yo semejantes vulgaridades, como la de orinar mirando a Inglaterra. Nací en Pasajes de San Pedro, España, en el año de 1689, en el entorno de una familia con algunos antepasados marinos ilustres y de la nobleza local. En 1701, a los 12 años, me enrolé en la Marina de Guerra francesa como guardiamarina, pues entonces venía a ser la misma cosa la Marina de Guerra española y la francesa. Eran los años de la Guerra de Sucesión, y quedé al cargo del conde de Toulouse, hijo de Luis XIV, con el que mantuve muy buena relación. Fue en la batalla de Vélez Málaga, con 15 años de edad, el 24 de agosto de 1704, junto con el conde de Toulouse y contra la escuadra anglo-holandesa, cuando perdí mi pierna izquierda. Gracias a Dios me encontraba en el buque insignia, y así me atendieron los médicos que me salvaron la vida. Mi actuación en esta batalla me valió el ascenso al alférez de bajel de alto bordo. Continué ascendiendo y participando en diversos combates. En 1707, durante la defensa de Tolón, sitiada por el duque de Saboya, me malograron el ojo izquierdo, y en 1710, siendo capitán de fragata y combatiendo a la fragata inglesa Stanhope, quedé con el brazo derecho estropeado. En 1712 me integro en la de nuevo independiente Real Armada Española con el empleo de capitán de navío. En 1716 paso a las Indias, para combatir la piratería en las costas del Virreinato de Perú, donde apresé algún que otro navío. En esos años me casé con mi señora, doña Josefa, nacida en Lima al igual que nuestros dos primeros hijos. A partir de ese momento sigo ascendiendo y ejerzo el mando de diferentes navíos y escuadras, interviniendo en numerosas expediciones y combates, atrapando varios buques tanto en las costas virreinales de las Indias como en el Mediterráneo, a donde me destinan de nuevo. A destacar la recuperación de Orán que protagonicé en 1732, tras hundir a la nave capitana de Argel. En 1734 soy ascendido a teniente general y en julio de 1736 recibo el mando de la escuadra de galeones de guardacostas de Cartagena de Indias, en el nuevo Reino de Granada, a donde llegué el 11 de marzo de 1737. Como tal, me encargo de la defensa de sus costas frente a los ingleses. Entre el contrabando francés y el comercio ilegal de esclavos por parte de los ingleses no nos faltaba trabajo. Lo hicimos tan bien, de hecho, que al provocar tanta pérdida a los intereses económicos ingleses estropeando sus trapicheos a nuestra costa, nos vimos envueltos en guerra una vez más con el inglés. Yo ya no debería estar en Cartagena de Indias, puesto que ya había cumplido con mi cometido, pero el gobernador de la plaza había fallecido el 23 de febrero de 1740, de modo que cuando Vernon atacó Cartagena de Indias por primera vez, poco después, no me quedó más remedio que organizar la defensa yo mismo. Con el poco material y en las malas condiciones que estaba hice lo que pude. Organizando la defensa de Boca Chica, con navíos y cadenas para impedir el acceso de los navíos ingleses. Organicé la defensa, tanto por mar como en las fortificaciones costeras, sin parar. Se hacía necesaria una excelente estrategia, ante la falta de medios. Así, conseguimos expulsar al inglés, que se retiró a Jamaica a finales de marzo. Poco nos duró la alegría, porque en marzo de 1741 divisamos la mayor flota que jamás se había contemplado en aquellas coordenadas. Amenazando nuestras costas, 180 naves, con más de 30.000 almas, de las cuales más de 12.000 eran fuerza de desembarco, mientras nosotros contábamos con 12 naves, de las cuales solo 6 eran de guerra y con 4.000 hombres entre ejército y milicianos. Afortunadamente, a finales del año anterior la escuadra del general Rodrigo de Torres nos suministró algunos auxilios que, tanta falta nos hacían, aunque él tuvo que partir con su escuadra a Cuba, a defenderla también. Por si fuera poco, en abril, llegó el nuevo virrey del nuevo Reino de Granada, Sebastián de Eslava, que aunque buen militar, poco podía saber del estado exacto de nuestras defensas y carecía de la experiencia que yo mismo había tenido, combatiendo a Vernon el año anterior. Enseguida se puso al mando de todo y de todos y yo, como no podía ser de otra forma, acaté todas sus órdenes, me gustaran o no. Aunque él era virrey, ambos teníamos el empleo militar de teniente general. No solo tuve que organizar la defensa por mar y tierra de Cartagena como buenamente pude, y menos mal que fui previsor con los avituallamientos, sino que además tenía que cargar con las órdenes de Eslava que, aunque buen militar, carecía de mi experiencia en el terreno y no atendía a razones. Eslava pensaba que la armada pasaría de largo, y desoyó mis recomendaciones frente al ataque inglés inminente, además de otros asuntos.
Por mi parte defendí Cartagena junto a mis hombres, sin descanso, de un lado a otro salvo cuando el virrey Eslava requería mi presencia. No me quedó más remedio, como último recurso, que hundir mis naves en la entrada de Boca Chica, para dificultar el acceso de los navíos ingleses, lo que habría significado nuestro fin. Gracias a Dios la estrategia funcionó bastante bien. Y así fui enviado por Eslava al mando de 600 hombres, tras quedarme sin escuadra que mandar, aunque tras haber perdido valioso tiempo. Solicité a Eslava hasta en 9 ocasiones cañones y trincheras en mi nueva ubicación de defensa, pero no tuve respuesta. Mis desacuerdos en la organización de la defensa con Eslava llegaron a tal punto que me mandó relevar del puesto, tras enviar al capitán de fragata Pedro Elizagarate de la siguiente manera: vaya vuesa merced a ver a don Sebastián de Eslava y dígale de mi parte que teniendo las ningunas providencias que me dio en Boca Chica para impedir el desembarco de los enemigos y formación de sus baterías, desconfío me de las que ayer le pedí por un pace y las que le he pedido hoy verbalmente en este sitio, y así me diga lo que quiere que haga, porque para retirarme con ignominia envíe a quien quisiese y supiese su última determinación, porque lo demás era vivir engañados debajo de aparentes disposiciones nada convenientes al servicio del rey y honra de los hombres de mi carácter, y que nunca sería yo responsable de sus descuidos. Así me quedé sin poder organizar la defensa decisiva del castillo de San Felipe, pues Eslava me relevó de mi cargo. Eslava me mantuvo a su lado desde ese momento, pero también me mandó contribuir con la defensa de la plaza con la artillería de marina que mis hombres habían salvado. Así acudí al fuerte de la Media Luna, que aunque a algo más de 300 metros del castillo de San Felipe, tuvo una gran relevancia en su defensa. Me dediqué a organizar los suministros y a enviar a mis hombres de mar donde era menester, como a los 200 que envié al castillo para reforzar su defensa. A la mañana siguiente volví junto a Eslava, quien he de reconocer defendió bien el castillo, junto con los demás oficiales, organizando a los soldados y milicianos. Solo una buena estrategia podía salvarnos de un ataque así, y vencimos. Tras unas semanas de batallas en tierra, entre mis hombres de la Real Armada, los regimientos y las milicias, conseguimos expulsar a los ingleses, que se retiraban a sus naves. Tuvieron los ingleses entre 8.000 y 10.000 muertos y unos 7.500 heridos, perdiendo además unos 50 barcos, mientras nosotros tuvimos 2.000 bajas entre muertos y heridos y perdimos los 6 barcos de guerra que teníamos. Las últimas naves enemigas partieron el 20 de mayo. Tras la tempestad a veces viene la calma, pero en mi caso no fue así. Su Majestad Felipe V, así como me felicitó por la defensa de Cartagena de Indias en 1740, no lo hizo con la defensa de 1741. Bien al contrario, me requirió ante su presencia para responder por mi comportamiento durante el último ataque de Vernon. Ya se encargó Eslava de recriminarme toda clase de infundios en carta a Su Majestad el Rey. Mis cartas llegaron tarde y mal a la corte, y nunca los originales. Así, a las 8 de la mañana del 7 de septiembre de 1741, apenas unos meses después del ataque, fallecí de un tabardillo. Unas fiebres, no está claro si por tifus o por alguna infección. Lo que sí puedo afirmar es que la tensión, el agotamiento, la falta de descanso y de alimento de las semanas de batalla, sumada a la tristeza e impotencia de verme tan maltratado por el virrey Eslava, no ayudaron en nada a mi recuperación. Siempre fui muy religioso, así que pedí que tras mi muerte se celebraran 4.000 misas por mi alma y se donaran limosnas, aunque no me consta que se hayan hecho. Fallecí solo, con la única compañía de mi mayordomo, sin mi esposa e hijos, quienes se quedaron en Puerto de Santa María, Cádiz, ya que cuando vine a Cartagena mi Josefa estaba embarazada y no habría sido prudente. Nunca conocí a mi hija pequeña, Ignacia. Mis restos fueron a dar al convento de Santo Domingo de Cartagena de Indias, aunque poca gente lo sabe. También me han dicho que Vernon celebró la victoria antes de tiempo, escribiendo a Inglaterra sobre ello, por lo que algunos comerciantes empezaron a hacer medallas conmemorativas de su victoria. Se llevarían una buena sorpresa al ver que su soberbia les jugaba una mala pasada. No es prudente celebrar una victoria antes de tiempo. Actué siempre como mejor convenía a Dios, España y al rey. Me preocupé por el futuro de mis hijos, a los que les dejé órdenes claras sobre qué hacer en el futuro, y les fue bien. Siempre tuve muy en cuenta la herencia en títulos y tierras que les dejaría, y me congratula comprobar que mi hijo mayor Blas Fernando se comportó como un padre con sus hermanos pequeños y logró sus objetivos. Como habrás comprobado, hay muchos mitos y leyendas sobre mi persona, lo cual no resta ningún mérito a lo que realmente hice. Pues si las leyendas son grandilocuentes, mi vida fue una constante lucha de superación personal. Tan acostumbrado estaba a superarme a mí mismo que a veces me costaba comprender que no todo el mundo cuenta con esa capacidad. Os agradezco los reconocimientos recientes a mi persona, que no recibí en mis últimos días de vida, ni durante muchos años. No olvidéis ser tenaces,
constantes en vuestros quehaceres, preocupaos por vuestra familia e hijos, que será lo que quede de vosotros en la tierra tras partir, y nunca dudéis en la defensa de España.